Bienvenidos a todos, continuaremos con el spoiler para la serie bien My Stillborn. He aceptado lo que siento. ¿Qué más quieres de mí, Jun? Querías claridad y te la di. Querías seguridad y te la estoy dando. Intento demostrarte que de verdad me gustas. La voz de Sol era firme y seria. Ya no era el tono juguetón, con una súplica. Estaba listo para tomarse las cosas en serio. Y ahora que por fin había encontrado a la persona indicada, podría ser honesto consigo mismo. No quería perder ni un segundo. Si sientes que aún necesitas tiempo para estar seguro, para generar confianza, está bien. Pero necesito saber cuánto tiempo te va a tomar, Jun. No puedo seguir persiguiéndote así eternamente. Ante eso, Jun giró la vista hacia él. Sabía que Sol no podía ser tan paciente para siempre. ¿Quién no se cansaría de perseguir constantemente a alguien? ¿Quién disfrutaría actuando fuera de su personaje todo el tiempo solo para conquistar a alguien? Y sus ojos ahora escocieron por lágrimas. Había soportado tanto que Sol no podía aguantar un poco más. Él había soportado tanto siendo rechazado una y otra vez y aún así se había quedado. ¿Por qué sentía que Sol se rendía justo cuando Jun finalmente empezaba a flaquear? Últimamente llego al trabajo casi todas las mañanas porque vengo a verte. Uno de estos días probablemente me despida. Y si pierdo el trabajo sin dinero, ¿cómo voy a comprarte todas las cosas que te gustan? Sin dinero tampoco tendrás comida. Entonces tendré que volver a trabajar a casa. Pero dirigir una plantación de caucho y de palma no da tanto. Pero simplemente no quiero estar lejos de ti. Si tuviera que volar de ida y vuelta cada semana solo para verte, tendría que ser rico, como uno de esos magnates. Lo que dijo Sor impactó a Jun de una forma completamente distinta a lo que esperaba. Esa mirada seria y estresante en el rostro de Sor secó las lágrimas de Jun al instante y las reemplazó con un calor que le subía por las mejillas. Y Sor aprovechó la oportunidad para atraer a la otra persona y darle un beso en la frente. Te quiero y no voy a dejarte ir. Solo espero llevarte a casa para que conozcas a mi madre, la futura nuera de la plantación de caucho. Jun sintió vergüenza en ese momento. Sor no lo detuvo. Simplemente abrió la puerta para que Jun pudiera salir. Ya casi era hora, y como siempre probablemente llegaría tarde. Este sábado a las 11 estaba pensando ir al cine si estás libre. Estoy libre. Entonces descubrirás todo tú mismo ese día. Sor se echó a reír a carcajadas al ver las mejillas sonrojadas, junto antes de que el pequeño testarudo cerrara la puerta y entrara corriendo a la fábrica. Eso era un avance. Al menos tenían una fecha fijada para el sábado. Ahora solo faltaba notar lo suficiente para finalmente culminar esa tediosa misión de recuperar a ese niño. Finalmente había llegado el sábado y por suerte Sor tenía el día libre. Salió antes de que los gallos cantaran y fue a recoger a Jun muy temprano. Hola Sor, ¿qué haces aquí tan temprano? Son las 8, murmuró Win con un gran bostezo mientras abría la puerta. ¿Viniste a ver a Jun? No está, probablemente fue al gimnasio, dijo Win con pereza. Está bien. Lo voy a esperar, se supone que deberíamos salir hoy día. Ese es un progreso. Ojalá que lo sea. Perseguir a ese niño es un poco agotador, murmuró Sor. Pero tú dijiste que no te gustaban los chicos jóvenes, pero mírate ahora. La verdad todavía no entiendo cuándo empezaron a salir. ¿Cómo llegaron tan lejos tan rápidamente? Sor solo le dio una sonrisa y no respondió. Yo probablemente no estaba listo para que lo supiera, porque si les decía que la chispa había comenzado hace 4 años, quizás las personas quedarían en shock. Y Tai sin duda le daría una paliza otra vez. Iré a dormir de nuevo, diviértanse, dijo Win bostezando mientras se dirigía a su habitación. Sora entró en otra habitación que debía ser el dormitorio de Jun. Allí estaban apiladas un montón de cosas que había traído de la casa de él. Tras observar la habitación, Sol se recostó en la cama mientras olía ligeramente el aroma de Jun. Luego abrazó la almohada de Jun como si fuera un niño. Ese suave aroma, esa amante familiar que tanto le gustaba a Jun. Si Jun alguna vez volvía a vivir con él, definitivamente no dormiría en habitaciones separadas esta vez. Prepararía su habitación compartida a la perfección, para poder abrazar a ese niño durante el día y la noche. Su teléfono vibró con fuerza, definitivamente no el suyo. Sol se incorporó y buscó con la mirada el origen del sonido. Enseguida vio el teléfono de Jun que estaba sobre el escritorio. Lo tomó y vio el nombre de Jun. Sin duda contestó la llamada. Hola. Jun, ¿hoy estás libre? El chef del restaurante ha preparado un nuevo menú y estaba pensando en invitarte. Iré a recogerte. Tu sitio debe estar reventando de dinero. ¿Recoges a las personas solo para probar comida? Le replicó Sol con sarcasmo. ¿Quién es? ¿Este no es el número de Jun?, preguntó.
El futuro esposo de Jung, no vuelvas a llamarlo, dijo Sol mientras colgaba la llamada. Solo pensar en cómo Jung había estado en contacto con Jung durante todo ese tiempo lo frustraba. Ahora estaba nervioso, temeroso de que alguien más entrara en el corazón de Jung sin que él lo viera. ¿Cuándo llegaste?, gritó Jung al regresar del gimnasio, en cuanto entró a la habitación y vio a Sol sentada en su cama. Sol no respondió. Su mirada se posó en Jung con expresión sombría y tormentosa. Jung frunció el ceño, sin saber que le había enfurecido esta vez. Aún así lo había ignorado, sintiéndose sudoroso y asqueroso. Aún así lo ignoró. Una ducha era su prioridad en ese momento. El problema era que la puerta no cerraba. Jung nunca se había molestado en arreglarlo, al fin y al cabo era su habitación, y vivía con Win. Solo que esta vez había un extraño merodeando en su habitación. La puerta se abrió de golpe. El rostro pensativo de Sol apareció. «Sal de aquí. ¿Qué haces?», gritó Jung. Tenía champú en la cabeza y oro goteaba por sus ojos. «¿Hay alguien más aparte de mí que esté intentando conquistarte?» «¿Hay alguien más aparte de mí que esté intentando conquistarte?», le preguntó. Jung parpadeó con confusión. Sol no solo no se iba, sino que estaba ahí parado lanzando preguntas ridículas. ¿Por qué preguntaba eso ahora? ¿No podía esperar 5 minutos a que terminara de ducharse? «Puedes salir, Sol, me estoy duchando», Jung se quejó. Mientras tanto, Sol miraba fijamente a la otra persona. «Síguete duchando y respóndeme al mismo tiempo». «Pero estoy duchándome», le dijo. «Ya te he visto todo. Podría dibujarte ahora mismo en un papel. Así que deja de ser tímido, respóndeme». Sol se mantuvo firme. Necesitaba una respuesta clara. Si alguien más intentaba conquistar a Jung, los pondría en fila y se cargaría uno a uno de ellos. Y dejaría bien claro que Jung era suyo. «Y nadie coquetea conmigo. Eres el único. ¿Estás feliz ahora?», le dijo Jung con frustración. «Cierra la puerta, Sol», gritó Jung tras él. Sol finalmente se echó atrás, satisfecho con la respuesta, pero no se molestó en cerrar la puerta. Regresó sin vergüenza alguna e incluso al cerrarla sus ojos se detuvieron demasiado tiempo, dirigiéndole una mirada lenta a Jung. Luego dirigió su mirada a la parte trasera de Jung y finalmente golpeó con su mano. Jung se giró, con la cara roja de rabia, listo para contraatacar, pero Sol ya había salido corriendo del baño, cerrando la puerta. No se calmó lo suficiente como para dejar de sentirse avergonzado, salió del baño, pero seguía recostado en la cama, jugando tranquilamente su teléfono. Jung llevaba una toalla, apenas cubriendo lo necesario. «Date prisa y vístete. Tengo mucha hambre. Así que si no como algo rápidamente, puede que te coma a ti». «Sal y espera afuera», dijo Jung antes de abrir el armario, buscando su ropa. «No me voy a quedar aquí y te voy a esperar». Jung suspiró, cansado de hablar con alguien tan descarado, y decidió dejarlo pasar. Mientras se vestía, la mirada de Sol seguía cada uno de los movimientos de ese joven. Caminara donde caminara, lo seguía observando. «¿Puedes dejar de mirarme? ¿Qué me miras tanto?», murmuraba Jung. «Quiero comer», dijo después de un largo silencio. «Déjame terminar entonces. ¿Quién te dijo que vinieras tan temprano? Quiero comerte». Finalmente se corrigió. Fue directo al grano, sin una sola mueca en su voz.